Buenas tardes. Vamos a continuar con las parábolas y terminaremos con las bienaventuranzas. Os recuerdo que estamos trabajando el tema 4 de la asignatura al mensaje cristiano que, que está dedicado a la doctrina de Jesús, a la doctrina del cristianismo y que tiene en Jesús una dimensión escatológica, es decir, abierta a un futuro definitivo que es el futuro de Dios y que da plenitud a la vida del ser humano. Esta apertura escatológica ya la tratamos en las parábolas de Marcos 13 y Mateo 25. Y allí vimos que cuando Jesús habla del cielo y habla del juicio final y habla de la vida eterna, es decir, todo lo que configura esa dimensión escatológica, sin embargo, desplaza el centro de la atención hacia el presente, invitando a sus seguidores a que en lugar de aplazar al futuro después de la muerte todas sus expectativas, trabajen de manera decidida y atenta el tiempo que les ha tocado vivir. Y precisamente las parábolas que veíamos en la clase anterior y en el vídeo anterior, las del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, configurarían un manual de estilo de vida, una forma de vivir. Como veis, como recordaréis, consistía en un proceso permanente de crecimiento que puede dar fruto si tomas las decisiones acertadas y las emprendes con ilusión, con empeño. Pues en esa línea, en la de entender todo el mensaje de Cristo como un manual de estilo para la vida de sus seguidores y como un camino para esa vida eterna que se inicia en el presente cuando vivimos de manera generosa y solidaria, según veíamos también en las parábolas de la misericordia, las tenéis en el Evangelio de Lucas capítulo 15, ¿no? Las parábolas del hijo pródigo, el buen samaritano y la oveja y la moneda perdida. Pues cuando uno entiende su vida como un proceso de crecimiento permanente y que da frutos a través de la solidaridad, del compromiso y del amor compasivo a los demás, especialmente a los más necesitados, es entonces cuando realmente el futuro del que hablan los profetas escatológicos, como ya lo había hecho el Bautista y lo hará también Jesús, se empieza a hacer realidad. Esa es la novedad tal vez más decisiva en la comparación entre Jesús de Nazaret y el Bautista, que Jesús radica ya en el presente la consecución del futuro prometido. Y como conclusión de toda esta visión del mensaje de Jesús centrada en las parábolas, voy a comentar ahora, antes de pasar a hablar de las bienaventuranzas, que ya no son parábolas, sino una enseñanza de Jesús directa, discurso, voy a tratar la parábola conclusiva precisamente del Sermón del Monte. El Sermón del Monte sería el discurso que acompaña a la primera de las 5 grandes partes del Evangelio de Mateo, después del prólogo de la infancia de Jesús, y que ocupa, el Sermón del Monte ocupa los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Precisamente este Sermón del Monte se inicia con las bienaventuranzas y se concluye con una parábola que puede servirnos como colofón y resumen, como síntesis del carácter práctico, del carácter ético que tiene la enseñanza de Jesús. La parábola dice de esta manera: el que escucha mis palabras y las cumple será semejante a un hombre que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, soplaron los vientos, vino una riada, pero la casa no se hundió porque estaba edificada sobre roca. Y quien escuche estas palabras y no las cumple será semejante a un hombre que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, le golpeó la riada, soplaron los vientos, y la casa se hundió y fue una gran ruina. Vemos en esta parábola que Jesús entiende que sus enseñanzas no son para saberlas, ni se dirigen de una manera exclusiva a la dimensión racional e intelectual del ser humano. Qué duda cabe que tienen que pasar también por ahí, por el intelecto y por la razón, pero que sobre todo sus enseñanzas tienen una finalidad práctica. Deben servir para saber vivir con sentido y así procurar la felicidad plena
de quienes aceptan estas enseñanzas. Y este carácter práctico, Jesús lo subraya también con la idea esa de edificar sobre roca como un proceso, se trata de construir, y también nos advierte de que es posible malograr la propia vida, es posible truncar y frustrar las grandes expectativas que puede tener un ser humano si no trabaja de manera aplicada y sin desmayo por la edificación de esa vida. Por eso dice, concluye la parábola, cuando no se edifica sobre el cimiento sólido, pues la casa será una gran ruina. Insisto en dos aspectos de la ubicación de esta parábola. Está al final del Sermón del Monte. Por lo tanto, es la conclusión de todas esas enseñanzas que empiezan precisamente con las bienaventuranzas que ahora veremos. Y por lo tanto, está ubicado como conclusión de ese sermón. Se trata de una doctrina para ser vivida. Y por otro lado, algo que nos debería ayudar a poner esta parábola en relación con el carácter compasivo, misericordioso y hospitalario del cristianismo, es que se trata de edificar una casa. La casa de tu vida, pero la casa en la que de algún modo deben poder habitar otros, es decir, la acogida del otro. Y de esta manera en Jesús estarían siempre unidas la dimensión del sentido de tu vida, plano más individual, y el sentido relacional o social que debe acompañar a la edificación de una vida que realmente se sostiene y no se la lleva el viento, se la llevan los avatares a veces tan aciagos, tan dolorosos que tiene que experimentar el ser. Las bienaventuranzas son el comienzo del Sermón del Monte, estaría en el capítulo 5, y empiezan con una introducción que es muy significativa. Mirando Jesús a la multitud, viendo Jesús al gentío, subió al monte y empezó a decir. Es decir, Jesús parte de la observación de la realidad y muy concretamente de las vidas de aquellos con los que camina en este mundo. O dicho de otra manera, Jesús va a hablar de las bienaventuranzas, pero él ya conoce a los bienaventurados, los tiene delante. Son esos a los que ha mirado antes de subir al monte y proclamar esta enseñanza central del cristianismo. La bienaventuranza las tenéis tanto en Mateo como en Lucas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que son víctimas de la injusticia, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que trabajan por la paz. Las bienaventuranzas tienen un doble tiempo. Hay un tiempo de presente, bienaventurados los que estáis aquí delante y experimentáis y vivís estas situaciones, y luego un tiempo de futuro, porque ellos serán saciados, ellos serán llamados misericordiosos, ellos serán llamados hijos de Dios, de ellos será el reino de Dios. Entonces vemos cómo en la bienaventuranza se marca muy bien todo lo que he intentado presentaros a lo largo de este tema 4. Que el futuro que Dios garantiza y promete, especialmente a las víctimas de la injusticia, que si no hay Dios no tendrían quien salga defensor y valedor por ellos, ese futuro hay que hacerlo realidad con el compromiso del presente. Y de este modo el cristianismo debería desmentir, cuando es coherente y vive este sentido de compromiso con el presente para acercar el futuro prometido, podría desmentir la crítica que en su tiempo hizo Karl Marx de que las religiones y el cristianismo en concreto estarían aplazando solo para después de la muerte la consecución de la justicia. No es así. Habrá justicia incluso después de la muerte, pero el cristiano, porque cree que Dios será garante de esa justicia incluso después de la muerte, es llamado por Jesús a trabajar y a comprometerse en el presente para hacer realidad a través de sus valores solidarios la justicia, la solidaridad, la paz, etc. Como veis, con las bienaventuranzas, que son tal vez el mensaje primordial del Evangelio, pues se garantiza de nuevo, se comprueba de nuevo que Jesús no aplaza para después de la muerte la necesaria urgencia por actuar y comprometernos. Pues con esta clase terminaríamos el tema 4. Por cierto, ya no va a haber más clases ni presenciales ni
y virtuales, porque el 14 de mayo terminan las clases y hasta entonces tendremos exposiciones de los trabajos. Buenas tardes y felices tareas del final de este cuatrimestre.